En una tranquila noche de otoño en el pequeño pueblo de Pedraza, ubicado en la Sierra de Guadarrama, Ana y sus amigos estaban reunidos en la acogedora casa de Marta. El ambiente era cálido, con risas y charlas que llenaban la sala decorada con muebles rústicos y detalles en madera envejecida. Ana llevaba un vestido ceñido de algodón azul marino, que resaltaba su figura sin ser demasiado llamativo, combinado con unas sandalias de cuero marrón que dejaban entrever sus delicados pies. Sus pendientes de plata brillaban sutilmente bajo la luz tenue de las lámparas, aportando un toque de elegancia discreta. Marta, por su parte, lucía un conjunto cómodo pero estiloso, una blusa blanca de lino y unos vaqueros ajustados, mientras que el resto del grupo disfrutaba de la velada entre cervezas artesanales y tapas caseras. Sin embargo, con el paso de las horas, la cerveza empezó a escasear peligrosamente. Ana, siempre dispuesta a echar una mano, se levantó del sofá con una sonrisa confiada y anunció: «Voy a buscar más bebida, pero no voy sola». En ese momento, Carlos, sentado en el rincón con su habitual aire tranquilo y esa sonrisa pícara que nunca dejaba de fascinar a Ana, levantó la mano sin dudar. «Voy contigo, no es justo que Ana se enfrente sola al mundo a estas horas», dijo, guiñándole un ojo. Ana rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír ante su tono juguetón que siempre lograba romper cualquier tensión. «Perfecto, entonces vamos». «Agarra el casco», dijo Ana con determinación. Salieron juntos hacia la cochera donde su moto, una clásica Vespa restaurada con cariño, esperaba silenciosa. Ana se subió con naturalidad, ajustando el casco mientras Carlos hacía lo mismo. Antes de partir, él le dio un golpecito en la espalda y bromeó: «Recuerda que yo solo soy el pasajero, así que si algo sale mal, la culpa es toda tuya». Ana rió bajito y respondió con fingida seriedad: «Claro, la responsabilidad es toda mía. Solo no te quejes después». El frío aire nocturno los envolvió al salir y el zumbido suave del motor cortó el silencio del pueblo dormido. La sensación de libertad al conducir la moto, especialmente con Carlos abrazándola por la cintura, hizo que el corazón de Ana latiera un poco más rápido de lo normal. Cuando llegaron al supermercado del pueblo, descubrieron con frustración que ya estaba cerrado. «¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos a encontrar algo abierto a estas horas?», preguntó Ana, mirando a su alrededor con preocupación. Carlos, siempre con una solución bajo la manga, dijo: «Conozco un sitio un poco más lejos, pero abierto hasta tarde. Confía en mí». Ana frunció el ceño, medio en broma, medio en serio. «Confianza es justo lo que me preocupa aquí». Él soltó una carcajada y señaló una calle lateral. «Vamos, te prometo que va a salir bien». Tomaron una calleja de tierra que se adentraba entre olivos, iluminada solo por la débil luz de unos faroles distantes y el resplandor de las estrellas en el cielo despejado. La oscuridad aumentaba su incertidumbre, pero Carlos parecía completamente relajado, como si conociera cada metro del camino. «¿Estás seguro?», preguntó Ana, desacelerando al ver un tramo embarrado delante. «Totalmente», respondió él con entusiasmo. «Solo mantén la calma y sigue». Ana suspiró, pensando que para él era fácil decirlo. Como era de esperar, la moto perdió tracción en el barro. Ana trató de mantener el control, pero la Vespa se atascó con un golpe seco y ambos cayeron al suelo enredados en sus cascos. Durante unos segundos se miraron, paralizados por el accidente, hasta que comenzaron a reírse sin poder contenerse. «Esto es culpa tuya», exclamó Ana, quitándose el casco y señalando a Carlos. «¿Quién insistió en este camino?». Carlos se quitó el casco entre risas, recuperando el aliento. «Tu culpa, tú llevabas la moto». «Solo había que esquivar el peor barro», replicó él con una sonrisa burlona. «Ahora la culpa es mía, que elegí el camino», contestó Ana, cruzándose de brazos dramáticamente. Carlos levantó las manos en señal de rendición. «Vale, puede que sea un poco culpa mía, pero lo arreglamos, ¿no? No podemos dejar la moto aquí». Entre risas y barro, intentaron sacar la moto del atolladero, embarrándose hasta las rodillas. Cada paso parecía hundirlos más, pero la situación solo aumentaba su complicidad y buen humor. Tras varios minutos de trabajo, lograron liberar la moto. Ambos estaban sucios, agotados, pero aliviados. «Misión cumplida», dijo Carlos limpiándose la cara con la mano. Ana se rió, mirando su estado lamentable. «Estás hecho un desastre». Él le respondió señalándola:
¿tú tampoco te salvas? Estás hecha un cuadro. La risa de ambos resonó en la calle vacía, acompañada por el sonido lejano de grillos. Decidieron regresar sin bebidas, ya que continuar en ese estado era imposible. Mientras caminaban hacia la moto, Carlos tomó la mano de Ana suavemente. Perdona por meterte en este lío, no era mi intención. Ana sintió que un calor agradable le subía al rostro. Está bien, en realidad fue divertido. Él sonrió, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. ¿Divertido, eh? Me alegra saber que no me odias del todo por el barro. Aún no lo he decidido, bromeó ella guiñándole un ojo. Volvieron a montar y regresaron a casa de Marta, donde limpiaron sus zapatos intentando no ensuciar más. Al entrar, la música y las risas llenaban la casa, con una pequeña fiesta improvisada gracias a unos destilados olvidados. Lucía, la amiga de Marta, se acercó riendo al verlos embarrados. ¿Qué os ha pasado? Parecéis recién salidos de un pantano. Ana y Carlos intercambiaron miradas cómplices y relatando la aventura, que pronto se convirtió en el chiste de la noche. La risa era contagiosa y el ambiente se tornó aún más cálido y relajado. Con el paso del tiempo, los demás se fueron retirando y al final, Ana y Carlos quedaron solos en la terraza, bajo el cielo estrellado. Ana no podía dejar de pensar en él, en cómo su presencia le hacía sentir segura y feliz. Carlos, pensativo, giraba un vaso vacío en sus manos y la miró con intensidad. Sin palabras, sus labios se encontraron en un beso suave y lleno de significado. Cuando se separaron, él sonrió tímidamente. ¿Significa eso que no me odias por el barro?, preguntó entre risas. Quizá, respondió Ana con una sonrisa traviesa. Pero todavía tienes que ganarte mi confianza. Carlos rió y la atrajo hacia sí, prometiendo compensar con creces. En ese momento, la noche parecía detenerse, cargada de emociones nuevas y sinceras. La luz de la lámpara creaba sombras suaves, mientras ellos se abrazaban en silencio, descubriendo una conexión profunda que iba más allá de la amistad. Ana sintió que algo estaba cambiando, que esa noche había marcado un antes y un después. A la mañana siguiente, todavía en casa de Marta, encontró un café caliente y una nota de Carlos. Con el corazón acelerado, leyó las palabras sinceras en las que él agradecía la noche anterior y expresaba el deseo de seguir conociéndose. Marta la miró con una sonrisa cómplice y preguntó, ¿y bien? ¿Qué pasó anoche? Ana solo pudo sonreír, sabiendo que algo muy especial había comenzado, pero justo cuando parecía que todo encajaba, un mensaje inesperado en el móvil de Ana hizo que su sonrisa se apagase por un instante. Un número desconocido con un texto que decía, no confíes en Carlos. Hay cosas que debes saber. Ana miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a iluminar Pedraza, y sintió como una sombra de duda se colaba en sus pensamientos. ¿Qué secretos ocultaba su nuevo amor? Estaba preparada para descubrirlos, el misterio apenas comenzaba. El sol de la mañana acariciaba las piedras centenarias de Pedraza, bañando las calles empedradas con una luz dorada que parecía prometer un día tranquilo. Sin embargo, en el interior de la casa de Marta, Ana sentía como una inquietud creciente le apretaba el pecho. El mensaje anónimo que había llegado la noche anterior no dejaba de dar vueltas en su cabeza, como un eco persistente que desafiaba la calma que quería mantener. Ana se levantó de la mesa de la cocina con el café aún humeante en las manos, su vestido de manga larga color burdeos rozando suavemente sus muslos mientras caminaba hacia la ventana. Sus ojos oscuros se perdían en el horizonte, tratando de decidir si debía llamar a Carlos o esperar a que él apareciera por allí. Marta, que lo observaba desde su rincón favorito con una taza de té en la mano, rompió el silencio con una sonrisa irónica. Ana, ¿vas a seguir mirando la calle o vas a hacer algo? Bromeó, con esa chispa que siempre le ponía un toque de humor a cualquier situación. Ana la miró y sonrió débilmente. No sé si quiero enfrentarme a esto ahora. Confesó, dejando la taza sobre la encimera. Marta se levantó y se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. Mira, si Carlos es quien dices, no te va a hacer daño. Pero si hay algo raro, mejor que lo sepas pronto. Además, no vas a dejar que un mensaje anónimo te arruine lo que podría ser bonito. No, Ana asintió, aunque en su interior la incertidumbre seguía creciendo, como un nudo que se hacía más apretado. Decidió dar un paseo por las calles del pueblo para despejarse. El aire fresco de la montaña le despejaba un poco la mente. Mientras caminaba,
recordaba la noche anterior, los momentos de complicidad con Carlos, el calor de sus manos, la forma en que sus ojos brillaban cuando la miraban. Todo parecía tan real, tan sincero, pero ¿y si Marta tenía razón? ¿Y si había algo oculto? Al llegar a la Plaza Mayor, Ana se sentó en uno de los bancos de madera, observando el movimiento de las pocas personas que comenzaban su día. En ese instante, sonó su móvil. El corazón le dio un vuelco. Era Carlos. Respiró hondo y respondió, «Hola, Ana. ¿Qué tal estás?» Su voz era suave, como un susurro que acariciaba el oído. «Bien, gracias. Solo, quería hablar contigo, sobre anoche y, sobre ese mensaje que recibí». Carlos guardó silencio por un momento y luego soltó una risa nerviosa. «¿Un mensaje? ¿De qué hablas?», preguntó, intentando sonar despreocupado. «Me llegó un mensaje de un número desconocido. Decía que no confiara en ti». Ana sintió como la voz le temblaba un poco. Carlos suspiró, y luego su tono se volvió serio. «Ana, hay cosas de mi pasado que prefiero no contar todavía. No porque quiera ocultarte algo malo, sino porque no quiero que te preocupes por tonterías. Pero te prometo que nada de eso afectará lo que estamos construyendo». Ana dudó. La sinceridad en su voz parecía real, pero la sombra de la duda no desaparecía. «Carlos, necesito que seas completamente honesto conmigo», pidió con firmeza. Antes de que Carlos pudiera responder, un grupo de niños que jugaban cerca tropezó accidentalmente con una bicicleta estacionada, haciendo que uno de ellos cayera al suelo y provocara una bulla de risas y gritos. La tensión se rompió momentáneamente y Ana soltó una sonrisa. Quizá no todo es tan grave, pensó. Decidieron encontrarse esa misma tarde en el bar de la plaza, un lugar rústico con vigas de madera y paredes decoradas con fotografías antiguas del pueblo y botellas de vino apiladas en estanterías. Ana llegó vestida con una falda lápiz negra y una blusa blanca de seda, que dejaba entrever discretamente sus hombros, mientras unos tacones rojos resaltaban sus piernas largas y elegantes. Llevaba un collar sencillo de plata y un maquillaje suave, que realzaba sus facciones sin exagerar. Carlos, por su parte, vestía una camisa azul oscura arremangada y unos pantalones chinos beige. Con una expresión a medio camino entre nerviosa y decidida, se sentaron en una mesa en un rincón, con la luz amarilla de una lámpara de araña creando un ambiente íntimo. Carlos tomó la mano de Ana, y ambos se miraron fijamente, como si las palabras que iban a decir pudieran cambiarlo todo. «Ana, quiero que sepas que no te mentiré. Lo que sea que te haya llegado, quiero que lo hablemos con sinceridad», dijo Carlos, con voz firme, pero justo en ese momento, la puerta del bar se abrió de golpe y un hombre alto, con una chaqueta de cuero negra y mirada penetrante, entró sin saludar a nadie. Sus ojos se clavaron en Carlos con una mezcla de desafío y reproche. Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Quién es ese?», susurró, apretando la mano de Carlos. Él no respondió de inmediato, pero su semblante se tornó más serio que nunca. «Es mejor que te lo cuente todo», murmuró con voz grave, «pero no aquí». El misterio se espesaba, y la tranquilidad del día en Pedraza se veía amenazada por secretos que parecían querer salir a la luz. Ana sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber, y que esta historia apenas comenzaba. Mientras el hombre de la chaqueta negra se acercaba lentamente, Ana sintió como el suelo parecía abrirse bajo sus pies. Una pregunta resonaba en su mente: ¿qué oscuras verdades guardaba Carlos, y estaría ella preparada para enfrentarlas? La atmósfera en el bar se volvió densa, casi irrespirable. El murmullo de las pocas conversaciones se apagó lentamente, y todos los ojos, aunque en apariencia distraídos en sus propias charlas, se posaron furtivamente en el hombre de la chaqueta negra que avanzaba con paso firme hacia la mesa donde Ana y Carlos se encontraban. Ana sintió como la mano de Carlos se tensaba en la suya, transmitiéndole una mezcla de nervios y determinación. El hombre se detuvo justo frente a ellos, su mirada penetrante fijada en Carlos como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Llevaba unos jeans gastados, botas de cuero de aspecto rudo y una barba de varios días que le daba un aire de misterio y peligro. «Carlos», dijo el hombre con voz grave y seca, «tenemos asuntos pendientes que resolver. Ya no puedes seguir escondiéndote». Carlos respiró hondo, tratando de mantener la calma, mientras Ana observaba en silencio, intentando captar el significado detrás de esas palabras. ¿Quién era aquel intruso? ¿Qué asuntos pendientes podía tener Carlos que parecían tan serios? Antes de que Carlos pudiera responder, Ana decidió intervenir,
sintiendo que era momento de romper el hielo. ¿Y tú quién eres?, preguntó con voz firme, pero manteniendo la calma. El hombre la miró de arriba abajo, evaluando su presencia, y una sonrisa ladeada se dibujó en sus labios. Me llamo Javier, y digamos que conozco a Carlos desde hace tiempo. Digamos que nos debemos cuentas de una época que él preferiría olvidar. Ana frunció el ceño, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Carlos bajó la voz, mirando a Ana a los ojos. Hace años, antes de que nos conociéramos, tuve que lidiar con ciertas cosas que ahora amenazan con salir a la luz. Javier es parte de ese pasado. Ana sintió como una oleada de emociones la invadía. Preocupación, sorpresa, pero también una extraña fascinación por ese misterio que parecía rodear a Carlos. De repente, el ambiente del bar parecía pequeño, como si estuvieran atrapados en una burbuja donde nada más importara. ¿Y por qué ahora?, preguntó Ana. ¿Por qué aparecer justo hoy? Javier soltó una risa seca. Porque Carlos no puede huir para siempre. Hay cosas que deben resolverse, y yo estoy aquí para asegurármelo. La tensión aumentó cuando Javier apoyó su mano pesada sobre la mesa, haciendo que las copas de los demás clientes temblaran ligeramente. Ana sintió que su pulso se aceleraba, pero también notó la firmeza en la mirada de Carlos, que no parecía dispuesto a ceder. Ana, necesito que confíes en mí, dijo Carlos suavemente. Esta historia es complicada, pero no te haré daño. Ana asintió, aunque el corazón le latía con fuerza. No sabía qué le esperaba, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera, siempre que pudiera hacerlo junto a él. En ese momento, la camarera interrumpió la escena con una bandeja llena de tapas y 2 vasos de vino tinto, intentando aliviar la tensión con su sonrisa habitual. ¿Queréis algo más?, preguntó, ajena a la gravedad del momento. Carlos sonrió agradecido y pidió 2 cafés para todos, intentando suavizar el ambiente. Javier, sin embargo, no apartaba la mirada de Carlos. Cuando la camarera se fue, Carlos se volvió hacia Ana y susurró, vamos a un lugar más tranquilo. Hay mucho que necesito contarte, y mejor que sea sin testigos. Ana asintió, y juntos salieron del bar, con Javier siguiéndolos a cierta distancia, como una sombra que no quería perder detalle. El aire fresco de la tarde les recibió en la plaza, donde las hojas secas bailaban al compás del viento. Ana sintió que la aventura que comenzó con una simple salida a comprar cerveza se había convertido en algo mucho más grande, en un secreto que ahora los envolvía a ambos. Mientras caminaban hacia un pequeño café cercano, Carlos comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de suspense. Viejas amistades rotas, promesas incumplidas y una deuda que había quedado pendiente desde hacía años. Pero justo cuando parecía que Ana empezaba a entender la magnitud de lo que Carlos enfrentaba, un mensaje nuevo apareció en su móvil. Era otro número desconocido, con un texto que decía simplemente, ten cuidado con Javier. No es quien dice ser. Ana levantó la vista hacia Carlos, buscando respuestas, pero él solo pudo mirarla con una mezcla de preocupación y tristeza. El día en Pedraza había cambiado para siempre, y Ana sabía que estaba en el centro de una historia que apenas comenzaba a desenredarse. ¿Quién era realmente Javier? ¿Qué secretos escondía Carlos? Y, sobre todo, ¿podrían confiar el uno en el otro antes de que todo se derrumbara? La noche caía y con ella, la incertidumbre se hacía más profunda, prometiendo que lo que vendría sería aún más intenso y peligroso. La noche descendía sobre Pedraza con un manto oscuro y silencioso, solo roto por el susurro del viento entre los pinos y el lejano croar de las ranas en la charca cercana. Ana y Carlos caminaban en dirección al café El Rincón del Duende, un pequeño local con paredes de piedra y un cartel de madera pintado a mano que se iluminaba con una lámpara de queroseno. La atmósfera era íntima, ideal para conversaciones que no podían esperar más. Ana llevaba una blusa de encaje color marfil que se ceñía suavemente a su silueta, dejando entrever la piel de sus hombros y un collar sencillo de oro que resaltaba su cuello largo y delicado. Sus pantalones negros ajustados combinaban perfectamente con unos zapatos de tacón bajo que hacían que su andar fuera elegante pero cómodo, y su cabello rizado caía en cascada por su espalda, ligeramente despeinado por la brisa fresca. Carlos, con la camisa de lino blanca remangada y unos vaqueros oscuros, parecía más serio que nunca, pero sus ojos mantenían ese brillo cálido que Ana ya conocía y en el que confiaba. Al entrar en el café, el aroma a café recién molido y a madera antigua les envolvió. El dueño, un hombre mayor llamado Don Paco, les saludó con una sonrisa y un guiño cómplice, como si estuviera al tanto de que aquella pareja traía consigo más que simples historias de amor. Se sentaron en una mesa apartada,
iluminada por una vela que parpadeaba débilmente. Carlos tomó un sorbo de su copa de vino tinto y empezó a hablar con voz baja, casi como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Ana, hay cosas que nunca te he contado. Cosas que me persiguen desde hace años y que creía haber dejado atrás cuando me mudé a Pedraza. Pero parece que el pasado no está tan dispuesto a quedarse enterrado. Ana lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. Quería entender, necesitaba saber la verdad. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, tratando de mantener la calma. Carlos suspiró y comenzó a relatar una historia que parecía salida de una novela negra. Antiguas amistades rotas por la traición, negocios turbios en los que se vio involucrado sin querer, y una deuda que le había costado más de una noche sin dormir. Mencionó a Javier, el hombre de la chaqueta negra, como alguien que representaba ese pasado oscuro, una sombra que no desaparecía. Nunca quise que te involucraras en esto, confesó Carlos, apretando la mano de Ana. Pero ahora que estás aquí, no puedo ocultarte nada. Ana sintió una mezcla de miedo y fascinación. Era como si la aventura que comenzó con un simple paseo para comprar cerveza se hubiera convertido en un torbellino del que no podía escapar. De repente, el móvil de Ana vibró sobre la mesa. Era otro mensaje de un número desconocido. Javier no es quien dice ser. Ten cuidado con lo que él quiere. Ana frunció el ceño, sintiendo como la tensión aumentaba dentro de ella. ¿Quién estaba detrás de estos mensajes? ¿Y qué buscaban? Carlos la miró con preocupación. Esto se está complicando más de lo que pensaba, dijo en voz baja. En ese instante, la puerta del café se abrió con un golpe seco y una figura familiar entró, Javier. Sus ojos se posaron en Carlos con una mezcla de desafío y amenaza, y luego clavó una mirada fría en Ana, como si quisiera advertirle sin palabras. Don Paco los observó con una sonrisa irónica y murmuró para sí mismo. Aquí empieza el verdadero juego. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche de Pedraza no había hecho más que comenzar, y las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, aunque no sabía si para bien o para desastre. La tensión en el aire era palpable, y Ana comprendió que para descubrir la verdad tendría que enfrentarse a sus propios miedos y decidir en quién confiar, porque en aquel pequeño pueblo, las apariencias podían engañar, y los secretos, esconder más de lo que uno se atreve a imaginar. El silencio que sobrevino con la entrada de Javier fue tan pesado que parecía aplastar el aire mismo del café. Ana sintió que su pulso se aceleraba, mientras los ojos de Carlos se endurecían y se clavaban en el hombre que ahora estaba a pocos pasos de ellos. Javier se acercó despacio, con la chaqueta de cuero rozando las sillas y una expresión que mezclaba desprecio y algo parecido a la nostalgia. No esperaba verte aquí, Carlos, dijo con voz grave y ronca. Y menos con compañía. Carlos no respondió de inmediato, pero el leve movimiento de sus mandíbulas indicaba que estaba conteniendo algo. Ana, por su parte, se incorporó un poco en la silla, como si quisiera estar lista para cualquier eventualidad. El café, antes cálido y acogedor, se había convertido en un ring invisible donde dos hombres se enfrentaban con miradas y palabras no dichas. Javier se volvió hacia Ana, sus ojos recorriéndola con una intensidad que hizo que un escalofrío le subiera por la espalda. Tú debes ser Ana, dijo con una sonrisa torcida. Carlos ha hablado mucho de ti, pero no todo es tan bonito como parece. Ana sintió que su piel se erizaba. No le gustaba nada esa mezcla de amenaza velada y falsa cordialidad que emanaba a aquel hombre. Carlos apretó su mano con fuerza y finalmente rompió el silencio. Déjala fuera de esto, Javier. No tiene nada que ver. El hombre se encogió de hombros, como si aquello le importara poco. Por ahora, musitó.